metodología de 12 a 2, no puede haber clase, porque esa clase sí chocaría con la asamblea y no quiero meterme en ese lío. Pero entonces esperamos a lo que digan hoy. Perfecto. Bueno, muchas gracias. Vamos a ver hoy, entonces, ¿algún comentario más o ya podemos arrancar la clasecita de hoy? ¿Qué es sobre neurotransmisores? Bueno, parece que no hay más comentarios. Angie, por favor, pon a grabar. Y vamos a empezar, pues, entonces con la clase. Bueno. Entonces, me indican, por favor, si están viendo la diapositiva, los neurotransmisores. ¿Sí están viendo la diapositiva? Sí, profe. Sí, bueno, listo. Entonces, hoy vamos a ver sobre los neurotransmisores. Entonces, recuerden que el sistema nervioso pasa la información de una célula a otra, de una neurona a otra, porque las células del sistema nervioso son las neuronas. Entonces pasa de una neurona a otra de dos formas diferentes. Una forma química que es la más frecuente, la normal, la más usada, que es a través de neurotransmisores, y una segunda que es a través de un impulso eléctrico. Entonces, hoy vamos a ver sobre esa transmisión química de información en el sistema nervioso que se da a través de los neurotransmisores. Pero ¿y qué son los neurotransmisores? Los neurotransmisores son generalmente proteínas que ¿cómo las fabricamos? Las fabricamos interiormente en el cuerpo a través de los alimentos que consumimos. Es probable que el tipo de alimentación que tengamos modifique en cierta forma algunos neurotransmisores. Claro que sí. Si una persona tiene una mala alimentación, un déficit alimentario especial, porque no está consumiendo algún tipo de alimentos, esa persona puede tener un inconveniente con sus neurotransmisores, lo cual podría ser grave, ¿cierto? Pero los neurotransmisores son sustancias químicas que produce nuestro cuerpo que pasan una información de una neurona a otra neurona. Esos son los neurotransmisores. Entonces aquí tenemos nosotros una neurona presináptica antes de entrar en sinapsis con la otra neurona, su axón terminal, y en el axón van a haber unas vesículas sinápticas. Esas vesículas sinápticas son las que almacenan el neurotransmisor, ¿sí? Esas vesículas sinápticas liberan el neurotransmisor y se van a la neurona postsináptica. En la neurona postsináptica hay unos receptores para el neurotransmisor. El neurotransmisor sale de la neurona presináptica y llega a la neurona postsináptica y le transmite una información. Información que puede ser de dolor, de placer, una información sensorial, una información de temperatura o una información de propiocepción. Recuerden qué es la propiocepción. Recuerden siempre que les digo, la propiocepción es: yo cierro los ojos, pero yo sé exactamente dónde están mis manos, dónde están mis pies, dónde están mis caderas sentadas, sentado, apoyado en una silla, etc. Entonces,
cualquier información que una neurona presináptica le quiera pasar a una neurona postsináptica, se la va a pasar principalmente a través de un neurotransmisor, que es una sustancia proteica que lleva una información de neurona en neurona. Los neurotransmisores son muchos, yo no les voy a poner a que se los aprendan todos, ni mucho menos, pero sí hay algunos importantísimos. Estos son como muchos de los neurotransmisores que vemos ahí, incluso con su fórmula química. Importante saber, y yo ya les he preguntado y lo repasamos en el sistema muscular, el neurotransmisor de todas las uniones neuromusculares es ese que se llama acetilcolina. Ese es el neurotransmisor que pasa la información a los músculos para que se contraigan. Hay otros neurotransmisores como el GABA, que es un neurotransmisor del sistema motor. La glicina también es otro neurotransmisor del sistema motor. El glutamato, la dopamina que es un neurotransmisor del sistema simpático. La histamina, la noradrenalina. Una importantísima que estudiamos mucho últimamente porque tiene que ver con el estado de ánimo de las personas, que es la serotonina. Los péptidos opioides y las taquicininas son todos neurotransmisores y estos son algunos porque hay más. Solo les voy a pedir que recuerden algunos que son realmente importantes y que tienen que ver con una función particular del sistema nervioso, pero hay muchos tipos de neurotransmisores y neurotransmisores diferentes. Profe, sí. Yo tengo una pregunta. Sí, señora. Acaba de mencionar de los opioides, ¿qué función específica hace? Porque pues se habla mucho de la adicción a los opioides, entonces tengo duda de cómo funciona. Bueno, nosotros tenemos un neurotransmisor de opioides porque nosotros producimos algunas sustancias que tienen una función similar a los opioides, que se llaman endorfinas. Y esas sustancias hacen, por ejemplo, que nosotros no sintamos tanto dolor, o sea, tienen una función como si fuera un opioide, ¿sí? Y entonces cuando, por ejemplo, yo hago ejercicio, yo estoy feliz, estoy sonriendo, se producen y se liberan este tipo de neurotransmisores. Y estos neurotransmisores le dan alegría al paciente, le dan una sensación de relajamiento y les ayuda, digamos, a sentir menos dolor. Esas son las endorfinas y son endor porque nosotros mismos las producimos. Y ahí es donde está, que parece chiste a veces, algunos no creen, la terapia de la risa, la terapia de estar de buen humor, el tener buena energía. Cuando uno tiene buena energía, siente menos dolores. Si uno está deprimido, si uno se siente mal, aparte de eso le aparecen todos los dolores habidos y por haber. Se dejan de producir endorfinas, ¿sí? Entonces, esos péptidos opioides son neurotransmisores nuestros, propios, internos, que nosotros producimos y tienen una función que nos hace, pues, sentirnos mejor, ¿sí? Nosotros producimos unas endorfinas que nos permiten sentirnos mejor, más tranquilos, más sanos, más saludables, ¿sí? No sé si con eso te respondo tu pregunta. Sí, profe. Gracias. Cuando ustedes están felices, y uno ve a veces, uno lo ve, ¿no?, generalmente con la mamá, con el jefe de uno y todo,
se quejan todo el tiempo, pero si un día amanecen felices y se están riendo y algo les produjo felicidad, uno dice, ahí sí no le duele, ¿no? Pero eso es real. Nosotros tenemos neurotransmisores que nos ayudan a sentir más bienestar o placer y neurotransmisores que tienen que ver con el dolor, ¿sí? Entonces, de los dos tipos de neurotransmisión, nosotros nos vamos a concentrar en la transmisión química, la que es a través de los neurotransmisores, porque la transmisión eléctrica, pues no, la transmisión eléctrica se da a través de transporte de iones. ¿Y cuál es el principal ion que produce despolarización? El sodio. El sodio, y tiene que ver con la cascada del potasio, del calcio y el cloro. Pero hoy realmente estamos viendo cómo funciona esa sinapsis química, cómo las vesículas secretan neurotransmisores, cómo se almacenan en esas vesículas, cómo salen esos neurotransmisores de las vesículas para ir a llevar la información, y cómo esos neurotransmisores pues también se terminan uniendo a una célula receptora. Entonces, un primer concepto que quiero que aprendan es que una vez uno libera un neurotransmisor, hay que regular ese neurotransmisor, porque si uno libera poco transmisor es malo, pero si libera mucho neurotransmisor también es malo, tiene que haber una regulación. Porque si yo libero mucho neurotransmisor, se produce una hiperexcitación, por así decirlo, de la neurona postsináptica. Entonces, el control de los neurotransmisores se hace por tres mecanismos: recaptación, degradación enzimática y difusión de fuera del espacio sináptico. ¿Qué quiere decir esto? Que si la neurona presináptica liberó mucho neurotransmisor, esa misma neurona lo recapta, dice, hey, un momentico, no, yo liberé mucha acetilcolina, pero no la puedo gastar toda, yo la voy a recoger. Hay recaptación de los neurotransmisores. Segundo, hay unas enzimas que están allí degradando al neurotransmisor que quedó en exceso. Entonces yo produje mucho neurotransmisor, pero quedó en exceso y la neurona postsináptica queda demasiado estimulada y eso hace daño. Que se me cae el computador. Entonces, la segunda forma o el segundo método para producir una regulación del neurotransmisor es a través de la degradación enzimática. Y el tercero es porque el neurotransmisor se va del espacio sináptico. Se liberó acetilcolina, se liberó serotonina, se liberó noradrenalina. Ya se utilizó la que se tenía que utilizar. La que se liberó de más se va del espacio sináptico, ¿sí? Y ya no va, digamos, a quedar ahí probablemente reestimulando a la neurona postsináptica. Entonces, esas son las tres mecanismos por los cuales nosotros hacemos eliminación de neurotransmisores: recaptación, degradación enzimática y difusión fuera del espacio sináptico. Bueno, en general los neurotransmisores uno los puede dividir en excitatorios o inhibitorios, según se aumente el estímulo en la neurona postsináptica, ¿cierto? Yo puedo
liberar una sustancia que me produce una excitación, o sea, que transmite información en la otra neurona, pero puedo eliminar un neurotransmisor que me inhibe la producción, por ejemplo, de acetilcolina. Entonces, digamos, yo cuando voy a operar un paciente, vamos a operar un paciente, ¿cierto? Yo tengo que ponerle dos cosas. Yo le tengo que poner un medicamento para el dolor que lo va a sedar y dormir y un relajante muscular. Ese relajante muscular es inhibitorio de la acetilcolina. ¿Por qué es inhibitorio? Porque si, por ejemplo, yo voy a operar un paciente de un apéndice y en ese apéndice le tienen que abrir el abdomen y al abrir el abdomen se genera dolor y ese dolor hace que haya contracción muscular. Yo al paciente le doy un analgésico y un sedante, pero además le bloqueo la respuesta muscular. Porque puede que la sedación no sea total, que él empiece a despertarse. Y si se despierta, siente dolor y mueve los músculos. Pero no, si yo le pongo un inhibidor de la acetilcolina, que se lo coloco pues inyectado, puede haber acetilcolina que se libere, que intente generar un estímulo en la neurona postsináptica, pero al yo colocar ese neurotransmisor inhibitorio, pues no se da la contracción muscular. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, el principal neurotransmisor excitatorio del sistema muscular, ya lo sabían ustedes, de la vía motora, la acetilcolina. Ese es el principal. El principal neurotransmisor excitatorio en el sistema nervioso central, que nos permite estar vivos, alertas, es el glutamato. Como les dije, yo no les voy a pedir que se aprendan todos los neurotransmisores, no, para nada, pero algunos sí, como estos. El glutamato es el principal neurotransmisor excitatorio del sistema nervioso central. El GABA es el principal neurotransmisor inhibitorio en el cerebro. Y la glicina es el principal neurotransmisor inhibitorio en la médula espinal. Entonces, si yo tengo mucha glicina, quiere decir que no se está estimulando la médula espinal. Los aminoácidos glutamato y aspartato son los principales neurotransmisores en el sistema nervioso central. Ellos están presentes en corteza cerebral, cerebelo y la médula espinal. La epinefrina y la norepinefrina son otros neurotransmisores que también yo los tengo en forma sintética, o sea, yo tengo una ampolla de epinefrina. La epinefrina y la norepinefrina son dos diferentes, son dos neurotransmisores diferentes que tienen funciones muy similares. Y estos neurotransmisores, epinefrina y norepinefrina, son neurotransmisores del sistema simpático y pueden ser de tipo excitatorio o inhibitorio. Otro neurotransmisor importante es la histamina. La histamina es un neurotransmisor principalmente excitatorio, regula emociones y homeostasis. La histamina nos pone un poquito acelerados. Cuando yo tengo mucha histamina liberada, puedo tener un poquito estar acelerado, me da muchas secreciones y me puede dar gastritis si yo tengo mucha histamina. Por eso muchos de los medicamentos que se han utilizado como antihistamínicos, pues se han utilizado para mejorar los síntomas de una gastritis, de alergias, de
de que un paciente se pone como muy acelerado, muy excitado, y cuando yo tomo un antihistamínico, tengo un efecto inhibidor. Entonces los antihistamínicos, por eso muchos de ellos me producen sueño. Eso es una realidad. Cuando yo bloqueo la histamina, porque como es un neurotransmisor excitatorio, si yo bloqueo la histamina, el paciente me va a producir sueño, va a tener sueño. Miren aquí los principales neurotransmisores, la acetilcolina, los músculos. La acetilcolina es el neurotransmisor más importante del sistema muscular. Es generalmente excitatorio. La serotonina, muchachos, la serotonina está muy de moda. Uno puede tomar serotonina, hay serotonina exógena. Tiene que ver la serotonina con estados de ánimo y de emoción. La serotonina es considerado el neurotransmisión de los pacientes con depresión. Si hay una alteración en el nivel de serotonina, el paciente va a tener depresión. Por eso los antidepresivos regulan la función de la serotonina. Y por eso también es importante, este conocimiento de la serotonina es como de 50 años, tampoco es muy viejo, pero anteriormente pensábamos que si una persona estaba deprimida, la razón de esa depresión era exclusivamente una vivencia que había tenido ese paciente. No se pensaba que tuviera que ver algo con la biología del cuerpo, con una sustancia. Se decía, usted está deprimido es porque su mujer lo dejó, porque perdió un examen, porque no tiene plata, porque el día está gris, porque lo trataron mal, porque peleó con el novio. No. Hay personas que, y eso nos ha costado entenderlo, todavía hay gente que no lo entienden, que pueden decir, no, yo me siento triste, pero ¿qué le pasó? No, nada. Pero peleó con el novio, está sin plata, peleó con los papás, no, nada, estoy triste y tengo llanto fácil. Tiene un trastorno en la serotonina, ¿sí? Y eso se trata con una pastilla que regula la serotonina. Eso aparentemente tan sencillo nos ha costado muchísimo, pero muchísimo entenderlo, ¿sí? ¿Cómo así que él está deprimido? Pero se le murió el papá, no, se le murió la mamá, no, se le murió el hijo, no, se le murió el esposo, no, se le murió el novio, no, entonces ¿de qué está triste? Y la persona nos dice, sí, yo me siento triste, yo tengo ganas de llorar. No encuentro nada particular, pero no me pasó nada en particular, pero tengo ganas de llorar. Ah, ese paciente tiene un trastorno en la serotonina. La histamina, como ya lo habíamos hablado, es un neurotransmisor importantísimo. Esa histamina está ubicada en la piel, tiene que ver también con el sistema gastrointestinal, con la cavidad gástrica, ¿sí? La dopamina. La dopamina es un neurotransmisor que también tiene que ver con el estado de ánimo, así como la serotonina. A veces se nos baja la dopamina. Y la epinefrina y la norepinefrina, que son neurotransmisores que tienen mucho, pero mucho que ver con el sistema simpático. Aquí tenemos otros neurotransmisores como el glutamato, es un neurotransmisor excitatorio, el GABA y la glicina, que son inhibitorios, ¿sí? Inhibitorios en el encéfalo o inhibitorios en la médula espinal. Y hay otros neurotransmisores ya menos estudiados, menos importantes, como es el óxido nítrico,
que se usa también, se puede fabricar de manera externa, se usa básicamente en las UCIs, que se puede hacer tratamiento con óxido nítrico o sin óxido nítrico, en fin. El péptido vasoactivo intestinal se produce en el encéfalo, en algunas otras fibras del sistema nervioso autónomo, en la retina y en el tracto gastrointestinal. Y este péptido vasoactivo intestinal tiene una función en el sistema nervioso algo incierta. Pero ahí está. La colicistequinina es un neurotransmisor del encéfalo, la retina, y su función en el sistema nervioso central es incierta. La sustancia P es otro neurotransmisor, las encefalinas y las endorfinas, definidas como inhibitorias, actúan como opiáceos para bloquear el dolor. Era lo que yo les explicaba ahorita. Nosotros tenemos endorfinas que nos protegen contra el dolor. ¿Y cómo producimos nosotros endorfinas? Eso está bien establecido. Yo tengo más endorfinas si estoy alegre, si canto, si hago ejercicio, si estoy feliz, yo puedo tener unos buenos niveles de endorfinas. De lo contrario, tendré muy pocos niveles de endorfinas. Ya como que esto era el tema de los neurotransmisores. Aquí, muchachos, en Gambia el año pasado, les cuento que este año me voy a Kenia como voluntario de un hospital. Me voy la última semana de noviembre. Para diciembre me preocupa un poquito el problema que vamos a tener si se va a prolongar el semestre. Pero yo me voy pues para Kenia a un hospital a trabajar. Llevo algunos voluntarios de aquí. Ese fue en un hospital de Gambia donde estuvimos trabajando como voluntarios. Muchachos, esa era la clase de hoy. Era una clase cortica. En realidad, neurotransmisores es una clase que está casi siempre unida con pares craneanos. Es una clase unida con los pares craneales. Este semestre la teníamos separada por si acaso alguna contingencia, pero es un tema pues supremamente interesante, un tema concreto y que no era sino eso lo que les quería contar de los neurotransmisores. Bueno, preguntas, dudas y aportes, muchachos. No, profe, todo claro, muy interesante la clase. Uno puede variar la producción de sus neurotransmisores dependiendo del alimento, del ejercicio. Por eso es tan útil y tan importante estar bien. Y a veces uno cree es paja eso del yoga y de no. Todos esos ejercicios, el tai chi, yo por ejemplo hice un tiempo tai chi, eso le ayuda a producir a uno neurotransmisores de tipo opioide que no me controlan con el dolor y cosas así. Profe, yo tengo una pregunta. Sí, La terapia homeopática para los pacientes con dolor crónico, ¿qué es lo que realiza a nivel, pues, o sea, el efecto que tienes a nivel neuronal? Bueno, no neuronal, no, a nivel del sistema nervioso o en la parte muscular. No, tiene que ver con los neurotransmisores porque tú misma puedes producir, uno toma la decisión, yo produzco más neurotransmisores de dolor
o de relajación. Yo tengo receptores en mi piel para dolor y para relajación. Tengo muchos. ¿Cuáles voy a hipertrofiar? Yo me voy a concentrar en sentir dolor o sensaciones agradables, placenteras, ¿cierto? Y hay gente que tiene más susceptibilidad a sentir dolor y otros que tienen más predisposición y susceptibilidad a sentir placer. Y uno ve a la gente en la vida así. Ese no le duele nunca nada, ese siempre se está riendo, ese. Y hay otros que son, pues, están en un nivel excitatorio tenaz, ¿cierto? Uno lo puede modificar, sí. Sino que yo le preguntaba porque, por ejemplo, yo tengo un diagnóstico de fibromialgia y a mí me hacen pues terapia neural, pero no sabía cómo era el efecto, porque pues cuando me hacen la terapia el dolor se me incrementa muchísimo más a lo que es generalmente. Entonces mi pregunta era como si era pues como también a nivel del sistema nervioso o solamente como producir una inflamación adicional al músculo para que elimine la inflamación actual y la anterior. No, el día que te hacen la terapia te duele porque te chuzan, ¿cierto? Te colocan unas agujas o no. Sí, y Sí, es como una infiltración también. pero después te debe pasar porque se estimula la producción de endorfinas y se disminuye la inflamación efectivamente. Pero es que la colocada de las inyecciones de las agujas, pues en ese momento duele. Pero yo creo en eso, yo no lo practico, ni voy, pero yo sí creo eso. O sea, fisiológicamente uno lo puede explicar, que sí tiene un efecto. Okay. Pues sí, Sí. a mí me ha ayudado, es un tratamiento pues alternativo que no es lo que presenta la medicina común, pero Occidental, sí. Los analgésicos que nosotros usamos, los médicos, son básicamente de dos tipos, o antiinflamatorios o opioides. Y nosotros podemos mismos preparar sustancias antiinflamatorias y sustancias opioides. ¿Sí me hago entender? sí, pero Bueno, ¿qué otra pregunta hay? Pero nosotros, ¿por qué el umbral del dolor es tan diferente? Por esto que estamos viendo. Hay gente que tiene dolores más fuertes y aguanta más, otros que con un poquito de dolor pues ya estallan, ¿no? Bueno, ¿alguna otra pregunta, muchachos? Angie, muchas gracias por grabar la clase. Yo estaré pendiente de las decisiones de hoy y les mandaré la encuesta. ¿De acuerdo? muchísimas gracias por